Cada uno de los presentes, Dios les bendiga, también a aquellos que escuchan y comparten el mensaje por medio de las redes sociales, que Dios les bendiga. Estamos en el estudio bíblico correspondiente a esta noche en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El capítulo 2 y el versículo 1 habla como que si ya estuviese el tema, como que se estuviese hablando de algo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si ustedes recordamos, en el estudio del capítulo 1 al final, decía que la palabra de Dios había sido inspirada por el Espíritu Santo. Por esa razón, el capítulo 2, versículo 1, inicia diciendo, pero hubo también, quiere decir que así como hubo un Espíritu Santo que daba su palabra, la revelaba a los santos profetas de Dios, también habían falsos profetas, dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Quiere decir que claramente desde tiempos antiguos ha habido una oposición a la verdad de Dios. Y por ello, hermanos, si en los tiempos del pueblo de Israel había la palabra de Dios, abundaba revelándose a través de los profetas, pero quien la revelaba, habíamos terminado en que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no era el hombre el que provoca, hermano, que el Espíritu Santo se derrame. Es el Espíritu Santo que decide el momento y el cual y cuándo revelar su palabra. Por eso decía el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es el hombre, quiere decir eso, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hablaba un profeta, no era él el que quería decir lo que él quería, sino que había una revelación. ¿De parte de quién? De Dios. Él solo era el instrumento, pero así como también, hermano, el Espíritu Santo daba su palabra, también habían unos que no les era revelado por el Espíritu Santo la palabra de Dios, sino que decían lo que su corazón o su intención y en su pensamiento, ellos decían, Dios quiere decir esto, ¿verdad? Y Dios no estaba diciendo nada. Moisés lo advirtió desde tiempos antiguos, que si alguno decía ser profeta, hermano, y hablaba en nombre de Dios, y esto no era que Dios había hablado, el tal debería de ser apedreado. Ese era el descrito de la palabra de Dios. Pero a pesar de que estaba eso, hermano, siempre habían perversos queriendo hablar su propia voluntad, queriendo hablar sus pensamientos, queriendo enseñar para desviar al pueblo. Ya lo había desde tiempo antiguo. Quiere decir que también, dice el apóstol Pedro, en este tiempo, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso ya lo explicamos. ¿Cómo habrá entre vosotros el qué? Falsos maestros. Habrá gente que tomará púlpitos, que agarrará la Biblia, pero que dará una interpretación de lo que Dios no quiere, sino que lo tomará a su manera para poder cumplir un propósito humano y no un propósito divino. Esos son, según la Escritura, falsos profetas. Porque ¿qué es lo que quieren ellos enseñar? No lo que la palabra de Dios enseña, sino que allí mismo en el versículo 1 dice que el fin de ellos es introducir ¿el qué? Sus errores. La palabra herejía es el error, ¿verdad? Doctrinal. Ese es el fin, ¿verdad? Usan la palabra pero para cometer una herejía. Como lo hubo en el tiempo antiguo, falsos profetas, en este tiempo hay muchos, hermanos, falsos maestros, enseñando doctrinas de hombre, enseñando lo que su corazón le dicta, enseñando lo que él piensa, enseñando psicología, pero no enseñando la verdadera palabra de Dios, la cual decía el capítulo 1 que era como una luz, una antorcha que nos ilumina y nos dirige, hermano, correctamente. Por eso es que hay un montón de falsos maestros. Pero ¿cuándo es que estos salen? Cuando
ellos quieren cumplir su voluntad y no la de Dios. Porque el fin es ellos mismos. Pablo llama que el fin de ellos es su propio vientre, lo que ellos desean. Y el apóstol Pedro lo dice similar, cuando en el versículo 1 dice, falsos maestros que introducirán. Quiere decir, van a meter un error. Introducirán encubiertamente, no lo traerán abiertamente. No le van a decir, hermano, nosotros hablamos falsamente. No, con palabras fingidas guiarán a aquellos inconstantes al error. Pero ¿cómo empiezan estas falsas doctrinas? Primero, hermano, hay muchos que utilizan la Biblia y la acomodan a su estilo. Eso no debe de ser. La Biblia es la palabra de Dios, ya lo volvemos a recalcar, fue inspirada por Dios para un propósito divino. El hombre tiene que sujetarse a esa palabra. No es el hombre que va a sujetar a la palabra de Dios, es al contrario, es la palabra de Dios la que sostiene al hombre. Pero cuando el hombre, hermano, no le gusta lo que la palabra de Dios revela, él va acomodando. No, hermano, y empiezan esta serie de cosas. Eso ya pasó, eso fue en otro tiempo. Esas son expresiones. Otra de las expresiones es, eso no es malo, hermano. Eso no es malo. Encubiertamente están metiendo ¿qué? Error. ¿Y cuál es el fin? Lo va a dictar en lo que sigue. Dice así: herejías destructoras, y aún negarán al Señor. Una de las características es que no tendrán respeto a la autoridad de Dios. Que al fin lo que ellos quieren enseñar no es los atributos de Dios. Niegan los atributos de Dios. E incluso, hermano, están llenando las iglesias de mucho pensamiento humano, de positivismo. Pero están sacando a Dios. Ya no es el centro de la palabra, del mensaje Dios, sino cosas terrenales. Van negando ¿a quién? A Dios. Dios ya no tiene la importancia de vida, sino que la importancia es, hermano, es necesario que usted se desarrolle, que usted sea un gran negociante, que usted sea un gran empleado, que usted sea un gran empresario. ¿Y a Dios dónde lo están dejando? En los púlpitos, hermano. Están introduciendo herejía encubiertamente. Y cuidadito con que usted, así debería de ser la iglesia, ¿verdad, hermano? Que todos vengan un día vestidos de militares, o otro día todos vengan vestidos de payasos. Otro día vengan vestidos de lo que sea. Están metiendo encubiertamente el error. Jesús no necesitó de vestirse ni de payaso ni de otra cosa para atraer a la gente. Él atraía a la gente porque Él era el Hijo de Dios, y Él no estaba, hermano, queriendo obligar a la gente que creyera en Él. Su deber era revelar el plan divino de la salvación de Dios, y Él claramente dijo: el que cree. ¿Ah? No dijo, para que me sigan, voy a hacer esto, vaya Pedrito, vamos a hacer tal estrategia. Esos ya son errores. O utilizó estrategias el Señor para evangelizar, y hermano, y utilizó estrategias humanas. No, no las necesitaba. Como usted y yo, ¿verdad? Hermano, su iglesia no crece porque no utiliza las estrategias del crecimiento. La iglesia es de Cristo, no es mía. Yo solo soy un simple siervo que me ha llamado Dios a predicar la verdad. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice la Escritura. Así lo decía Jesús, ¿verdad? Yo no voy a andar obligando a la gente que crea, hermano. Y tampoco, hermano, me voy a decepcionar porque no quieren creer. Mi deber es predicar, porque a mí se me va a demandar de lo que el Señor revela en su palabra, que debo de enseñarlo. Hay de aquel si lo quiere recibir o no, ¿verdad? Pero no por eso voy a venir y adulterar la palabra como estos falsos maestros. Los falsos maestros eso hacen. Le empiezan a decir, hermana, eso no es malo. Ya están metiendo encubiertamente el error. Hermano, eso era para otro tiempo. Hermano, Dios ya pasó de moda. Incluso hay algunos que así dicen, encubiertamente. No, hermano, es que también usted puede cambiar su futuro, y empiezan a quitar a Dios porque lo están negando. Ya no es, hermano, el fin que el nombre de Dios sea glorificado.
Esos ya existían. En el tiempo antiguo le llamaban falsos profetas, porque decían revelar la verdad de Dios, pero no era Dios lo que ellos decían, era lo que ellos pensaban, lo que ellos querían. El apóstol Pedro en el tiempo de la iglesia le llama falsos maestros, porque se dedican a enseñar lo que no conocen de Dios, a enseñar lo que otros hombres les enseñan. Y como otro hombre dice que esto es bueno, también él lo adopta, lo trae y lo enseña. Y la iglesia, amén. Por eso es necesaria la palabra de Dios, para que usted y yo no seamos engañados. Claramente dice el versículo 1 al final: introducirán encubiertamente herejías destructoras. El fin es la destrucción del alma. Que el fin entonces, ¿quién la está dirigiendo? El enemigo, Satanás mismo. ¿Qué más dice? Herejías destructoras, y aún, lo grave, ¿verdad?, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Cuando dice la Escritura que negarán al Señor que los rescató, es que Cristo ya murió también por ellos. ¿Saben que Jesucristo derramó la sangre incluso por los falsos maestros? Si ellos se arrepintiesen, ¿alcanzaran salvación? Sí. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que ellos lo niegan. No es Dios que no les amó, sino que ellos, su corazón nunca decidió rendirse al Señor. Y el problema es que también había gracia para ellos, pero ellos no la aprovecharon. Continúa el versículo 2. Y muchos seguirán, ¿qué es lo que siguen? Mire, sus disoluciones. ¿Qué es la palabra disolución? Es aquello que se diluye, que se arruina. Es aquello, hermano, que es vano, que se ve bonito, pero en un momento dado se arruina. Eso siguen, ¿quiénes? Los falsos maestros. No siguen a Jesucristo, no hablan de la venida del Señor, incluso la niegan porque no la creen. O le dicen que ya pasó. Hay diferentes formas de negar al Señor que lo salvó. Decía, el Señor que lo salvó es Jesucristo, ¿va? Cuando alguien, hermano, no le da el señorío a Jesucristo, en ese mismo momento usted debería de saber que esa es una herejía. No les ande diciendo, hermanos: no, pero ahí andan todos los domingos, hermano, tocándome la puerta y hablándome de no sé qué. Hermano, si usted les pregunta, Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas, ellos le dicen no. Allí demuestran que están negando al Señor mismo que murió por ellos. ¿Por qué les va a decir, hermanos? No los oiga. Es otro el fin. Van siguiendo disoluciones, dice el versículo 2, ¿verdad? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, aquí está, el camino de la verdad es blasfemado. Por eso es que le dicen, usted está en la herejía. Mire cómo son aquellos. ¿A causa de qué está siendo blasfemado el camino de la verdad? De muchos que la distorsionan. Ellos son los que provocan que digan, vaya, cuando se expresan de los, vamos a ponernos como un mal ejemplo. Cuando dicen y hablan de nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, de los predicadores, ¿qué empieza a decir la gente? Son unos grandes sinvergüenzas, son unos grandes mujeriegos, comen gallina, viven del pueblo. La pregunta es, ¿algunos lo hacen? Ese es el problema. Y a causa de esos que lo hacen, los que hacen y tratan la manera de predicar la verdad, no vivir así, tratando de agradar a Dios, ellos también son incluidos. También la iglesia. La gente que dice, a las iglesias va la gente ignorante, a las iglesias va la gente que no tiene nada que hacer, a las iglesias. ¿Por qué razón? Porque es posible algunos no están viviendo el evangelio que se debe de vivir. Y a causa de ese mal testimonio de este tipo de personas, toda la iglesia es llevada a que sea blasfemada por el mal testimonio de alguno. Eso es lo que dice el apóstol. Entonces, hermano, el capítulo 2 nos está diciendo que si ya hubieron falsos profetas, vendrán falsos maestros. ¿Y cuál es el fin de ellos? Es que la verdad de Dios no les interesa. Les interesa su beneficio propio. Van tras lo que les pide su carne. Esas son características, hermano. Vea lo que dice el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces,
Una de las características de los falsos maestros es que su conducta, hermano, es algo, hermano, en lo que nosotros debemos de tener cuidado. El fin de ellos es introducir el error. Eso es lo primero. El fin de ellos es ya quitar la doctrina de Dios e infundir error, enseñar el error. Lo segundo, niegan al Señor Jesús, decía, ¿verdad? Eso decía en el versículo anterior. Niegan al Señor Jesús, quien pagó el precio por sus pecados, mas ellos no quisieron. Eso ya lo explicamos. Lo tercero, siguen sus propias disoluciones. Ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Entonces sigamos, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino del Señor, de la verdad, es blasfemado. Entonces ellos provocan que el verdadero cristiano sea perseguido, sea blasfemado. Y por ello usted no debe de estar, ay, mejor ya no me congrego. Dele gloria a Dios, hermano. Cuando hablan algo que no es correcto de usted, que es mentira, no vaya a querer aclarar las cosas usted, porque usted no necesita andar dando explicaciones. Su testimonio y su forma de vivir debe de demostrar que lo que ellos dicen es mentira. ¿O usted vio a los apóstoles queriendo aclararle a la gente? No, ellos seguían predicando la palabra de Dios. Vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. No, ellos se dedicaban a vivir rectamente. Cuando los echaban presos, ellos se sentían partícipes de que habían sido vituperados por causa del Señor Jesucristo. Entonces decía, no hombre, entonces estamos en la verdad. Pero ahora, hermanos, los cristianos, solamente un mal comentario dice alguien de ellos. Mire, la iglesia donde usted va tal y tal cosa. Ah, pues ya no voy a ir. Allí dice, imagínese la gente lo que, si en aquel tiempo, hermano, eran piedras las que tiraban sobre los predicadores. Y ahora un comentario y la gente, hermano, ya no voy a ir a la iglesia mejor, porque viera que todos los vecinos hablan mal de los evangélicos. Todos los vecinos hablan mal de los cristianos. Hermano, si allí dice que por causa de todas esas personas el camino de la verdad va a ser blasfemado, siéntase dichoso si usted no es partícipe con ellos. Que usted está viviendo la vida que a Dios le agrada. La conducta de ellos ya la estamos viendo aquí. Cómo son, cómo viven, qué hacen, cuál es el fin. Otra de las conductas es que el fin de estos es satisfacer su propia avaricia. Lo que quieren ellos es ser abusivos de la iglesia. Lo dice la Escritura en el versículo que sigue, 3. Y por avaricia. La avaricia es un pecado, hermano, que lleva a los hombres a aquel famoso dicho en el mundo, ¿verdad? El fin justifica los medios. No importa lo que haga, pero yo necesito aquello, aunque con esto se muera el hermano. ¿Qué es lo que está anhelando esta persona? Satisfacer su deseo sin importar lo que pase. La avaricia es igual. La avaricia es lo que a ellos los mueve, hermano. Si dicen vamos a hacer una reunión, es porque quieren beneficiarse de esa reunión. Si dicen vamos a hacer otra iglesia, lo que quieren es satisfacer sus necesidades. Son ávaros. Son conductas de falsos maestros. Hermanos, traigan todo lo que tienen para que el pastor esté bien. Reprenda eso, hermano. Ni tan siquiera debería de usted estar oyendo a esa gente. Pero allá va usted, va, el único 5 que tiene, va, ay, que el Señor me va a bendecir, se lo da. No, hombre, hermano, eso que le sirva a usted. Pero a esa gente, la gente lo sigue, hermano. No, el varón no puede andar así, dice la gente. Si los siervos de Dios no tenían vehículo, hermano, Dios en su misericordia a nosotros nos ha bendecido. Los apóstoles caminaban. Cuando el Espíritu Santo le revela a Pedro que tenía que ir a casa de un tal Simón Curtidor, usted sabe la historia del libro de Hechos, ¿verdad? Dice la Escritura, hermano, que Pedro les dijo, por favor, ténganme el mejor guiso, denme el mejor aposento para que yo pueda quedarme. Así dijo el apóstol Pedro. Él iba donde el Espíritu le decía, ¿verdad? Y los predicadores de hoy, los falsos maestros, ¿en qué hotel me va a hospedar, hermano? El avión de primera clase, hermano. Y allá van las multitudes. Eso es lo peor, hermano, que allá van las multitudes, ¿verdad? En el costo de entrada. ¿Cuándo Jesús pidió costo de entrada, hermano? Mire,
A mí me molestaba cuando yo no conocía la verdad de Dios, cuando una vez el pastor me dijo: ¿y qué andas haciendo vos pagándole solo por ir a ver a cierto artista? Ese es artista. ¿Sabés qué es lo que está haciendo? Tuviste que dar dinero porque había una cuota que cumplir para pagarle para que él viniera a cantar y vos sos partícipe de eso. No, pero vos no sabés, ahí se adora a Dios, que no sé qué. Hasta ahora entiendo que es verdad, hermano. Hasta ahora entiendo que es verdad. ¿Cuándo David cobró por cantar un salmo? Vamos a ver. No sale en la Biblia. Hay algunos, los que introducen el error, dicen eso. Es que eso no fue registrado, hermano. Él era el rey, dirán otros. Errores, hermano, que están llegando y nos están influyendo. Y no nos estamos dando cuenta porque no estamos poniendo nosotros la mirada en la verdadera palabra de Dios. Le creemos a gente que dice lo que quiere decir, y esa gente, hermano, que se inventa, son encantadores, a veces distraen a la gente y la tienen ahí encantada. El predicador, y no están ni tan siquiera predicando la palabra de Dios. Hay personas que se paran en los púlpitos que son falsos maestros, solo agarran la Biblia y leen un texto, después no lo vuelven a tocar. Hablan de su vida, hablan del vecino, hablan de cualquier cosa, pero menos del texto que dijeron en el cual iban a predicar. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que no se han dado cuenta que están siendo guiados por el error. Ese es el grave problema. ¿Qué más dice el versículo 3, el cual no hemos terminado? Y por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros. Quiere decir que el fin para ellos de la iglesia es que ustedes sean el ¿qué? Como un producto al cual le sacan rentabilidad. Donde se utiliza el ¿qué? El mercadeo. Ya mire, Dios en su misericordia me ha permitido tener un trabajo. Y lo que se hace para vender es publicitar. Y usted resalta aquel producto porque necesita venderlo. Así hacen muchos con la palabra de Dios y con la iglesia. Ven a la iglesia como ¿qué? Esta hermanita tiene 3 carros, tiene 3 casas. Hermana, voy a orar por usted. Ore también por la que no tiene nada. Hermano, una vez me dijeron: se va a morir de hambre con esos que tienen. Gloria a Dios, le digo, porque Dios no me va a dejar morir de hambre. Porque según la gente, el pueblo lo mantiene a uno. Los verdaderos pastores los sostiene Dios de la forma como sea. Pero menos robando, estafando, ni viendo a la iglesia como un beneficio propio. Porque entonces sería yo un falso maestro. Que lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Bonitas, fingidas, hipócritas, no reales, vanas. ¿Qué más dice? Sobre los tales ya hay una condenación. Lo que ellos no se han dado cuenta que lo que están acumulando es la ira de Dios sobre su vida. Pero como a ellos no les interesa el juicio de Dios, el que no cree en Dios creerá en el juicio de Dios. No lo cree. No cree en la venida del Señor, ¿vea? No cree que lo malo que está haciendo ha de traerle una consecuencia. ¿Por qué? Porque no cree y no dice que negará al Señor que los rescató. Si no cree en eso, el fin es otro, hermano. Son falsos maestros que quitan ya hasta la Escritura. Ahora, hermano, vamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? Vamos a hablar de un libro aquí, una historia, ¿verdad? Inventos, hermano. El apóstol Pablo llamó en una de sus cartas fábulas. Y se recuerdan que el apóstol Pedro en el capítulo decía, en el 1, que él no estaba hablando de una fábula ni algo que él se había inventado, sino que él fue testigo cuando la gloria de Dios estuvo sobre Jesucristo. No, hermano, que él vio y oyó. De eso venía hablando. Por eso es que él aquí certifica y dice que los falsos maestros, al contrario, hacen a un lado a Jesucristo, enseñan otra cosa, hacen a un lado la Biblia, porque quieren el ¿qué? Beneficiarse. ¿Qué más dice el versículo 3, hermanos, al final? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación de Satanás no se tardará y su perdición no se duerme. Hay un problema en mí si yo empiezo a enseñar otra cosa que no sea la Escritura. Sí, viene condenación para mi vida.
para todo falso maestro. Déjelo, hermano, que enseñe. Me dice la gente, mire, hermano, fíjese que están enseñando tal y tal cosa. ¿Y por qué esta gente es así? Es necesario que la Biblia nos ha dejado escrito que esta gente está demostrando lo que son, lo que hay en su corazón. Es inevitable que no existan. Es inevitable que usted deje de oír noticias de que alguna iglesia, algún pastor cometió un error, dice que era pastor y verdad y abusó de alguien, dice que es pastor y estafó a alguien. Les he contado el testimonio y lo vuelvo a contar de una hermanita que empezó, hermanos, a congregarse y ciertos hermanos, verdad, ¿cómo se dice? Le engañaron, esa es la palabra correcta. La hermana tuvo 17 años trabajando en una fábrica muy reconocida en nuestro país. Le dieron su indemnización de sus 17 años y los disque pastores se le estafaron. Y lo digo porque conozco el caso. Conozco el caso. Sus 17 años, hermano, le dijeron que invirtiera. No fue inversión, fue una estafa. Y ese es el problema, hermano, cuando no ponemos la palabra de Dios como la antorcha que decía que es para nosotros. Y empezamos a creer, hermano, de verdad, hermano, sí, invierte en este negocio, hermano, solo deme el dinero a mí. Ahí está. Yo soy el siervo de Dios, va. Mire allá, Abraham le entregó a no sé quién. Y empezamos a agarrar textos a favor para beneficiarnos. ¿Qué estoy acumulando si yo hago eso? Condenación, dice. Y quiero decirle algo. El versículo siguiente nos va a enseñar que ya hay casos establecidos donde Dios estableció juicios sobre la impiedad de las personas que no quieren arrepentirse ni poner su fe y su confianza en Cristo Jesús. Es lo que vamos en el versículo 4, por favor. Porque si Dios no perdonó, vamos a ver 3 ejemplos de personas, hermano, de incluso ángeles que no quisieron obedecer a Dios, que negaron a Dios, que se rebelaron contra Él. Vamos a ver cómo le fue. Ahorita pueden hacer, pueden decir y no les pasa nada, pero dice la Escritura que en un tiempo Dios ya estableció un juicio para estas personas. Y la única salida, ¿cuál es, hermano? Que se arrepientan, que creamos en Jesucristo. Si dice la Escritura en el primero de los ejemplos que Dios, cuando decidió castigar la rebelión, no perdonó ni a los ángeles. Lo dice la Escritura. ¿Puede leer conmigo, por favor, el versículo 4, primer ejemplo? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios castigó a los ángeles. La Escritura dice que no los perdonó. Dice también, lo dice en la carta a Judas, habla de esto mismo, que Dios no perdonó a los ángeles cuando se rebelaron contra Dios. ¿Sabe usted que la tercera parte de los ángeles, cuando Satanás quiso rebelarse, verdad, y tomar el trono de Dios, Dios no dejó, ¿verdad? A Dios nadie le ha ganado. ¿Cómo le voy a ganar un simple mortal queriéndosela llevar de vivo, verdad? No me van a descubrir, voy a hacer aquello, me voy a ir para allá, ay, los voy a tener engañados, ¿verdad? El fin es que me traigan lo de ellos. ¿Usted cree que a Dios se le va a escapar eso? Si no perdonó a los ángeles, primer referente, primer ejemplo a tomar en cuenta para no andar jugando con las cosas de Dios. No los perdonó, dice la Escritura, ¿verdad? También hay otro ejemplo, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo, ¿de quién? De los impíos. Hay un referente que se castigaron a los ángeles, pero también hay un referente que ya el mundo ya recibió un juicio. Ya el mundo es testigo, hermano, que Dios ha castigado la maldad. Ese es el segundo ejemplo. Pero en este ejemplo ya, en cuanto a los hombres, se establecen 2 parámetros a tomar en cuenta. Uno es el resultado, la retribución que recibieron los impíos, los que no creyeron en Dios, y la retribución que tuvieron también los que temían a Dios.
En el versículo que acabamos de leer, el 5 establece, y si no perdonó al mundo antiguo, quiere decir a los que hacían maldad, no se los perdonó. Solo Dios tuvo misericordia ¿de quién? De uno que era temeroso de Él y de su familia. Vale la pena. ¿Ustedes creen que solo vivía Noé en aquel tiempo, hermano? ¿Y cuántos se salvaron? Solo él y 7, dice la Escritura, vea. ¿Y por qué se admira que, hermano, solo 2 venimos al culto, hermano, y va a dar el mensaje, hermano? Mejor vámonos para la casa. Claro que sí, somos testimonio, hermano. Como Noé cuando estaba construyendo el arca, él solo. Noé, que sos loco, si aquí no llueve. Allá pasaba un año y ya llevaba el arca a cierta medida. Noé, desistí de eso, él solo. ¿O no, hermano? Y usted, hermano, yo me voy a retirar también. Sí, hermano. Me voy a ir con el montón que allá mire, allá está piñata. Usted no los trae ni dulces, hermano. Yo no sé, va a decir, usted puede seguir lo que quiera. Pero Noé no dejó el martillo, ni tampoco las herramientas con las cuales Dios decidió que construyese un arca. ¿Qué estaba dando testimonio Noé? De que venía el ¿qué? Un juicio. ¿Qué más dice el versículo 5? Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Está hablando de la generación antidiluviana, se le dice en la Escritura. La generación del tiempo de Noé. ¿Qué había pasado allí? Por favor, vamos al acontecimiento. Génesis, capítulo 6. Rapidito porque necesitamos ver el segundo ejemplo. ¿De qué estaba hablando la Escritura? En la carta del apóstol Pedro, Pedro está utilizando un ejemplo donde Dios castigó el ¿qué? La maldad. ¿Cómo no va a castigar a los falsos maestros? ¿Cómo no va a castigar a quienes lo siguen también? Claro que sí, que tienen entretenida y engañada a la gente, hermano. Claro que sí, multitudes pueden ser, pero si no se les dice la verdad que Cristo es el Señor y que Cristo demanda que crean en Él y que se arrepientan, hermano, será demandada de sus manos sus vidas, sus almas y la de quienes lo siguen también. ¿Cuál fue el problema de la generación en el tiempo de Noé? Ahí está, en el capítulo 6 de Génesis. ¿Lo tenemos? Es un libro fácil de hallar. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, estoy en el versículo 1, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra de aquellos, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. 5. Y vio Jehová, ¿cuál es el problema? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, quiere decir deseo, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el qué. O sea, si algo deseaban, ¿qué era? Lo malo. Si algo pensaban, ¿qué era eso? Lo malo. Y cada instante, hermano, ¿en qué estaban pensando? Vaya, eso llegó, no, eso estaba a la vista de los ojos de Dios, no es que alguien se lo contó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo pasó por alto? No. ¿Qué dice la carta que estamos leyendo? Que Dios los castigó. Los castigó, capítulo 7. Allí mismo, hermano, en Génesis, versículo 24. ¿Qué les pasó? Lea conmigo, por favor. Capítulo 7. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ese fue la forma como Dios manifestó su juicio. Y murieron todos, hermano. Murieron todos. Solo se preservó Noé y parte de su familia. ¿Hemos entendido el segundo ejemplo? Vaya, aquí ya estamos considerando esos dos parámetros, ¿verdad? El resultado de los que no creyeron y el resultado de los que creyeron y temieron a Dios. Los que temieron a Dios, en el caso de Noé, solo fue él.
Por eso no se sienta usted avergonzado, hermano. Solo yo y mi familia, ¿verdad? Estoy luchando. Dele gloria a Dios. Usted es un Noé. Usted es una antorcha. Usted es el testimonio. Usted es la luz en esa casa. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Pasa, hermanos, que cuando quitamos a Dios ya queremos otras cosas. Vaya, hermano, vamos a tener un mensaje. ¿Cómo hacer dinero en el 2023? Se llena aquí, hermano. Y la iglesia va a ser utilizada para meter ¿qué? La adoración al dinero. Invierta en la bolsa de valores. Mire, hermano, ya estoy cambiando, ¿o no, hermano? Aquí solo quiero empresarios, hermano. Vaya, ve. ¿Y Jesús a dónde fue? ¿A dónde fue Jesús? A los empresarios, a los sabios, a los humildes, dice, a los necesitados. Y por eso es que en el libro de Hechos se admiran que Jesús a quienes levantó eran simples pescadores, hermano. Me refiero simple, no detractando sino que la humildad, ¿verdad? No eran letrados, no eran hombres que tenían conocimiento, pero cuando fueron embestidos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo les llenó tanto que se podían parar enfrente de la gente y disertar. Algo que nunca habían hecho. Pero eso sucedió ¿hasta cuándo? Cuando vino sobre ellos, dice la Escritura, el Espíritu Santo. Yo no podría predicar si el Espíritu Santo no me ayudara. Podría disertar de otra cosa. Hablar de sociología, si conociese el tema, hablarle de historia. Nuestra hermana ha sido maestra. Y la gloria sea para Dios. La tomo como ejemplo, hermana, para la gloria de Dios. Ella puede enseñar de lo que ella se capacitó, pero aquellos hombres que nunca habían ido a la universidad, nunca se habían parado enfrente, hermano, y empezaban a decir con denuedo, ¿verdad? Hermanos, esto que ha sucedido ante vosotros, este hombre que antes había sido cojo, ha sido sanado, ha sido por el Cristo al cual ustedes crucificaron. Qué valor de decir eso, ¿verdad? Les importaba su vida. Les importaba lo que Dios quería hacer en ellos, porque su mirada ya no eran los pescados, ya no eran las barcas, ya no eran su propio beneficio. Les importaba que el alma de las personas fuesen salvas. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando él predicaba, a él no le importaba si había. Por eso dice, he sido instruido para enseñar en abundancia, para darle la gloria a Dios, como también en la escasez. Sé vivir en abundancia cuando hay, pero también he sido partícipe de la escasez. Pero él por eso dejaba de predicar, él seguía predicando, hermano. Esa es la diferencia. Pero los falsos maestros, hermano, ¿cuántos van a haber ahí? No, hermano, no tengo tiempo. Me han invitado a otra iglesia donde van a haber 500, hermano. A esos ¿qué va viendo usted? Pues el dólar de los 500, ¿verdad? 500, exacto. Ay, no, hermano, aquí me muero de hambre, le van a decir. Pero como aquí no se predica la palabra de Dios para fin propio, se predica, hermano, para que la gente aprenda lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Los atributos de Dios, para temerle más, para vivir como Dios le manda. Si en las iglesias no se enseña a Dios, se está enseñando otras cosas, hermano, no se está conociendo que verdaderamente Dios es un Dios santo, se está enseñando otra cosa, se está negando al Señor, se está haciendo a un lado. Vayamos nuevamente a la carta, capítulo 2, ya para ir terminando. El tiempo nos ha avanzado. Hemos visto el segundo ejemplo, ¿verdad? Dice el tercero, capítulo 2, versículo 6. Este es el tercer ejemplo. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza. ¿Qué más? Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El impío debería de ver que ya hay ejemplos de castigo, ¿o no, hermano? Pero como no le pasa nada, como no desciende fuego del cielo, el hombre no se arrepiente. Que aún nosotros los cristianos a veces somos rebeldes, hermano. Como no nos pasa nada, ¿verdad? Me dejé de congregar, no me pasa nada. ¿Viera que me va mejor, hermano? Hoy tengo más pisto en mi cartera, ya me abundan las amistades. ¿No será que estás en Sodoma y Gomorra? ¿No te has dado cuenta cuál fue el fin de ellos? El fin de ellos fue la destrucción. El juicio allá fue con agua, ¿verdad? Aquí es con fuego.
2 ejemplos, pero también allí fueron salvos algunos. Y otra vez, ¿qué dice el versículo 7? Y libró al justo Lot. ¿A quién? A la ciudad de Lot, dice. Solo a él y a sus hijas, hermano. El apóstol Pedro es el único de la Escritura que lo llama justo, ya que algunos tradicionales hablan de que Lot, de alguna manera u otra, por vivir en Sodoma y Gomorra, a él le gustaba ese ambiente, ¿verdad? Algunos se han atrevido a dar ese comentario. Sin embargo, vamos a encajarnos en lo que el apóstol Pedro nos está diciendo ahorita, aunque sí es posible, no lo estoy tampoco desechando, ¿verdad? Que de alguna manera u otra vivía entre ellos. Pero la Biblia claramente, si lo salvó, es porque algo de Dios había en Lot. Eso es. No lo salvó porque era el sobrino de Abraham, no. Era porque algo justo había en él. Y a causa de esa justicia llegaron los ángeles y le dijeron: vete de aquí porque aquí baja a llover fuego, ¿verdad? Si él hubiese sido partícipe de aquellas juergas, hermano, aquellas blasfemias, aquellas, ¿cómo se le llaman esas cosas? Se me ha ido la palabra. Cuando hay fiesta y hay un montón de cosas, hermano. Ajá, pero hay una palabra, ya Dios nos la va a revelar. Dios quizás no quiere que la digamos. Pero cuando hay ese tipo, hermano, de cosas y usted se siente incómodo, usted está viviendo justamente. Puede vivir en medio de ello, pero usted, el musicón, en vez de bailar, hermano, ay Señor, ayúdame porque esto está difícil. Pero si usted, el musicón, ahí estaba en la pachanga también escondida. Yo no pongo música, pero bailo con la música del vecino. Puede suceder o no, hermano. Pero Lot quizás, hermano, ay, ya vienen estos, vea, con esa su depravación. Vaya, hija, cierren la puerta y oremos a Dios. Yo no estoy diciendo que lo hacía, pero si esa actitud había en alguien, eso Dios lo ve, hermano. En el pueblo del cual nosotros somos originarios, se celebra un festival diabólico. Y usted sabe que los promotores de ese tipo de cosas, ellos no disciernen si eso es bueno, eso es agradable o no. Utilizan los niños y los mandaban a pedir: y nos va a colaborar para el festival de la Calaviusa. Y la gloria sea para Dios. Ahí no pidas, decían cuando llegaban a la casa. La gloria es para Dios. No, ahí no, le decían. Ay, Dios ay, les voy a dar para que hagan su Calaviusa. Cuidadito, hermano. Mi esposa es especial. Ajá, cipotes, ¿qué querían? Les dijo. No, hermana, le decía. Que sabían. Es que es necesario darle a entender a la gente que eso es malo, hermano. Pero si nosotros estamos siendo partícipes, no estamos siendo como Lot. La Biblia dice que de alguna manera u otra Pedro da testimonio, ¿va? Si Dios salvó a Lot, era porque había algo de Dios en él. Por eso a él fue el único que, aunque quizás después sus hijas se pervirtieron, sus descendientes, pero en la época de él, Dios decidió darle una oportunidad. Terminemos esta parte. Versículo 7 dice así: y libró al justo Lot. ¿Cómo vivía él? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Quiere decir que él no era parte. Él no abría las puertas, hermano. Él lejos de eso se guardaba. Es posible para Dios. Claro, hermano, ¿verdad? Él veía esas cosas y todo eso hizo que de alguna manera u otra el temor de Dios fue lo que Dios vio, porque Abraham pudo haber intercedido por su sobrino Lot, pero si Dios hubiese visto que Lot era parte de Sodoma y Gomorra, Dios le dice: también él es injusto y voy a consumirlo ya. Pero por eso volvemos a repetir y a recalcar lo que Pedro resalta, ¿verdad? Dios le permitió salir de ese juicio. 8 y 9, para terminar el estudio en esta noche. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados. Dos resultados, ¿verdad? Así es que, cuidadito, no nos dejemos contaminar. Esta es la época. Miren, en mi casa va a haber baile el 24. Vaya con toda su familia, nos vamos a dar los abrazos. Y usted, ay, nadie me vino a abrazar. Quiere que lo abrace el diablo, quizás, ¿no? Tengamos cuidado. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Dejémoslo hasta aquí, hermanos. Démosle la gloria y la honra a nuestro Dios, que Él ha sido fiel con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuidemos nuestra vida. El fin de la exhortación es que tengamos cuidado lo que están enseñando. No creamos toda doctrina que se dice ser cristiana y a Dios lo dejan de un lado. De Dios no hablan, hermano. De Dios solo utilizan el nombre para pedir, pero para sujetarse a ese Dios no se utiliza el nombre. Dejémoslo hasta aquí, démosle la gloria